Bueno, muchas gracias al comité organizador y a los que se han quedado. Pero, bueno, vamos a compartir un poco la experiencia que tenemos en la Universidad de Iowa con el tratamiento de las carótidas crónicas, crónicamente ocluidas. Inicialmente, estos son mis conflictos de interés. Bueno, y este es un problema que lo vemos frecuentemente como terapia endovascular, y es uno de los temas de terapia endovascular que no ha sido realmente solucionado. Voy a empezar con un caso corto. Es un paciente que ingresa a 54 años con un infarto de la carótida interna derecha. Ustedes pueden ver que al ingreso el NIH es 8, le damos TPA, se recanaliza. Y cuando hacemos la secuencia de angioresonancia del cuello, podemos ver que hay una oclusión de la carótida en la parte derecha. Y muchas veces nos encontramos con este conondro, ¿no? Vamos, le recanalizamos, el paciente está clínicamente bien, tiene un NIH de 0, vamos a dejar la carótida abierta, la vamos a tratar de canalizar, es relativamente fácil, o no lo vamos a tocar porque el paciente al parecer está asintomático. Cuando nos ponemos a ver la resonancia que te habían tenido una semana antes, podemos ver que hay un área de disección, y eso seguramente fue lo que produjo el infarto y por eso se perdió la carótida derecha. Hicimos los mapas de perfusión. Muchas veces, aparte de la información clínica, nosotros usamos datos de perfusión, igual que todos ustedes, y encontramos que en realidad había una prolongación de tiempo de perfusión en el hemisferio derecho, y por eso procedimos a hacer la recanalización como ustedes saben, con diferentes técnicas endovasculares. Es relativamente sencillo cruzar el área de oclusión, sobre todo si es que es una disección, y hicimos la reconstrucción de la carótida. Una de las preguntas que tenía por el auditorio era qué tipo de terapia antiplaquetaria ustedes utilizan, y nosotros hemos tenido mucha experiencia con el Agrastat, sobre todo en el tratamiento de hemorragia subaracnoidea y en la colocación de stents y divertores de flujo, y tenemos un protocolo que es bastante efectivo. A pesar de que usamos Agrastat, a veces en estos pacientes vemos hemorragias pequeñas en el tracto del drenaje ventricular, pero el protocolo que utilizamos es de 0.1 microgramos por kilogramo por minuto por 4 a 8 horas sin una dosis de carga. Es únicamente una dosis de mantenimiento. El tirofiban funciona muy bien, y después, una vez que hemos visto que no existen complicaciones hemorrágicas, les damos la dosis de antiaplicatarios orales. Entonces, en este caso, como había descrito el Dr. Wacklow, hicimos la reconstrucción de la carótida desde la porción petrosa hasta la porción proximal, y hubo un excelente resultado angiográfico y un excelente resultado clínico. Sin embargo, a veces tenemos que tener un poco de cuidado con la utilización de Agrastat. Por ejemplo, en este caso, un paciente de 51 años con una evidencia de una imagen en llama, con una disección, un defecto de perfusión, un resultado angiográfico óptimo, pero a veces tenemos complicaciones hemorrágicas, sobre todo si es que el nivel de isquemia en los ganglios de la base es significativo. Entonces, con toda la experiencia que ya hemos acumulado en el centro y por el grupo con el tratamiento de pacientes con, sobre todo la colocación aguda de stents de pacientes con ictus y hemorragia subaracnoidea, nos propusimos ver cómo tackle o cómo tratar de solucionar el problema de las carótidas ocluidas, sobre todo en estos casos de pacientes agudos en los que dejamos las carótidas ocluidas. Existe aproximadamente un 70% de pacientes que tienen carótidas ocluidas que desarrollan problemas cognitivos, y tenemos que realizar y darnos cuenta de que muchas veces estos pacientes clínicamente parecen estar bien. La escala NIH es un poco no muy detallada para detectar problemas cognitivos. Entonces, a pesar de que los pacientes parecen estar bien, en una gran mayoría de ellos pueden desarrollar problemas cognitivos. También, de acuerdo a datos del trial COS, sabemos que 22% de estos pacientes pueden desarrollar TIA o stroke a largo plazo, y también sabemos de la experiencia que hemos tenido en el centro y por otros investigadores que es relativamente o mucho más fácil con ECIC bypass hacer la reconstrucción de estas carótidas. Ya existen datos anteriores en la literatura, por ejemplo, el estudio del COS. En ella se encontró que el 22% de los pacientes que estaban randomizados hacia el brazo médico desarrollaron algún tipo de TIA o stroke.
Como ustedes saben, el COS tuvo que pararse prematuramente porque el efecto de la cirugía no era más beneficioso que la historia natural de la parte clínica. Y también tenemos datos de estudios neurológicos cognitivos, por ejemplo, este estudio publicado en Neurology, en donde se ha encontrado que 40-70% de pacientes con carótidas ocluidas crónicamente tienen trastornos cognitivos. El COS, como ustedes recordarán, tenía dos brazos, el brazo quirúrgico con el bypass y el brazo médico en el que se maximizaba la terapia médica. El resultado fue similar para el endpoint secundario, que era la incidencia de ACV isquémico con TIA o stroke, 21% en el brazo médico versus 22%, 21% en el brazo de cirugía versus 22% en el brazo médico. Entonces, por eso el estudio fue parado. Y este es uno de los grandes conundros que encontramos con los estudios de intervención, que siempre que hacemos el análisis por Kaplan-Meier vemos que inicialmente existe un efecto de la cirugía porque las complicaciones van a ocurrir inmediatamente postquirúrgicas dentro de los 30 primeros días. Pero después, con el tiempo, lo que ocurre es que las curvas empiezan a remontarse y el outcome o el pronóstico a largo plazo empieza a cambiar para el grupo que tuvo la cirugía y que no tuvo complicaciones. Es decir, sabemos, y esto también tenemos datos de otros estudios, por ejemplo, SAMPRIS, que el tratamiento quirúrgico a largo plazo sí es efectivo. Lo que tenemos que hacer es tener un tratamiento quirúrgico que es mucho más seguro y mucho más rentable y que nos va a evitar la primera caída en cuanto a los eventos que vemos en la curva Kaplan-Meier, que hace que los pacientes sean más sintomáticos en el estadio perioperatorio. Entonces, con esto en mente, nosotros tenemos bastante experiencia y este es uno de los estudios liderados por uno de mis colegas, David Hassan, en el que hicimos el análisis de 100 casos consecutivos de COICA o oclusión crónica de la carótida y nos dimos cuenta que había varias determinantes en cuanto a la anatomía y la presencia de colaterales que van a hacer que la reconstitución, recanalización de la carótida que está crónicamente ocluida sea mucho más segura y mucho más rentable. Hicimos un análisis detallado de los brazos o ramas colaterales. Como ustedes saben, cuando hay una carótida ocluida tenemos circulación a través de la comunicante anterior, a veces hay ramas desde la cerebral posterior, ramas a través de la carótida externa. Entonces, todo esto va a determinar qué tan sintomático es el paciente y también creemos que también nos va a ayudar a determinar si es que realmente podemos hacer la recanalización efectiva de este tipo de pacientes. Entonces, con esto salimos o concluimos que había 4 tipos diferentes de oclusiones proximales de la carótida y ustedes van a ver que el cuarto tipo de oclusión, que es el tipo D, es el que es mucho más peligroso y riesgoso hacer la canalización. Sin embargo, este es el menos frecuente dentro de este cohorte de 100 pacientes. Afortunadamente, los otros tipos de oclusiones son las más frecuentes. Ya vamos a ver en detalle cómo son todas. Por ejemplo, el tipo A es en el que vemos la llama de la carótida. Hay lo que se dice en inglés un stump, un poquito del segmento proximal de la carótida es como en llama, y inmediatamente en la porción distal vemos una reconstitución en el segmento cavernoso. Esta reconstitución, como ustedes saben, ocurre por la oftálmica o ramas de la externa o inclusive a través de la comunicante posterior. Este es el tipo más efectivo y más fiable en cuanto a recanalización de carótidas ocluidas crónicamente. El tipo B es muy parecido al tipo A, la única diferencia es que en lugar de existir este como pico, existe una oclusión proximal que es un poco más plana y nos da un poco más dificultad en encontrar el camino, encontrar el canal para llegar a la porción cavernosa donde podemos colocar los stents. Como habían mencionado antes los otros panelistas, generalmente la reconstrucción de estas carótidas crónicamente ocluidas se hace de forma distal a proximal. Tenemos que acceder a la porción cavernosa. Después vamos poniendo los stents, generalmente usamos stents coronarios. De ahí tenemos el tipo C, en donde no se ve ningún tipo de señal de la porción proximal, ya sea plana o en pico, pero sí todavía vemos la reconstitución a nivel cavernoso. Este es uno de los pacientes que está dentro del estudio que fue efectivamente recanalizado. Y el tipo D, que es el más difícil y que generalmente no recomendamos ni siquiera tratar de hacer la recanalización, porque no existe ningún tipo de remanente de la carótida, se ve únicamente la carótida externa, la carótida interna está totalmente ocluida,
pero tampoco se ve una reconstitución en la porción cavernosa como los otros 3 tipos anteriores, y este tipo de pacientes generalmente reciben flujo a través de colaterales piales o a través del comunicante anterior, y generalmente el trayecto que tenemos que navegar y reconstruir es mucho más largo. Estamos hablando de la porción terminal de la carótida hasta la porción proximal. Hay otros pacientes que han sido muy sintomáticos. Esto también ha sido publicado por el grupo en los que hemos hecho una técnica híbrida. Estos son en casos excepcionales, pero generalmente lo que se puede hacer es crear como un pico para la reconstitución, como una llama. Se hacen varias bypasses, se hace una oclusión de la porción distal de la carótida común para evitar que haya flujo. Se clampea la carótida común, después se hace la reconstrucción una vez que ya se ha logrado encontrar un poco el lumen verdadero para no hacer una disección de la porción proximal, y hacemos la colocación de stents de forma distal hacia proximal. Este es uno de los pacientes que fue tratado de esta forma. No existe evidencia absoluta de la carótida, hubo que reconstruirla, se hizo este tipo como de flama por vía abierta y después se hizo la reconstrucción con la colocación de stents. Inicialmente los resultados angiográficos no son no son tan buenos en cuanto a el contorno del vaso, pero en follow-up o en seguimiento los pacientes recanalizan muy bien y el vaso recupera totalmente. Tienen que recordar que este vaso antes no existía, es un vaso totalmente nuevo que ha sido reconstruido a través, en este caso, de la técnica híbrida o en el caso del estudio a través de la técnica. Y generalmente vemos esto, existe antes una déficit de perfusión y después vemos que después de la recanalización se normaliza la perfusión. Entonces, en vías de hacer la aplicación para el estudio prospectivo, porque ya tenemos datos retrospectivos, hicimos un estudio de metaanálisis. Este fue un estudio que incluyó 333 pacientes. Ya algunos grupos han hecho estudios parecidos de forma retrospectiva y prospectiva, sobre todo los grupos en China y Corea. Y lo que encontramos es que muchos de los grupos alrededor del mundo encuentran que técnicamente es muy factible hacer la reconstrucción. Encontramos un porcentaje aproximadamente 70% de efectividad en la recanalización de las carótidas. No somos solo nosotros, sino muchos grupos en otras partes del mundo. Que las complicaciones son relativamente bajas, 3.9%, y con complicaciones bajas, y 2.4% con complicaciones mayores. Una de las cosas cómo determinamos la efectividad de la reconstitución, porque como les dije, muchas veces estos pacientes neurológicamente se encuentran bien. Sí sabemos que un 22% van a tener TIAs o van a tener strokes, pero también tenemos que determinar cognitivamente cómo se encuentran los pacientes, y por eso utilizamos la escala MoCA. MoCA 25 es lo normal, todo lo que esté de acá para arriba es mucho mejor y todo lo que esté de acá para abajo está peor. Entonces, los pacientes en la mayoría de estos estudios tenían MoCAs preoperatorios de 15, es decir, están dentro del espectro de Alzheimer. El espectro de Alzheimer, que obviamente no es una enfermedad vascular, sino es otro proceso fisiológico, empiezan de 20 para abajo. Imagínense que estos pacientes, a pesar de que neurológicamente estaban bien, entre comillas, tenían ya trastornos cognitivos significativos, y después de la recanalización en todos los estudios, incluido nuestra serie, recuperaban niveles normales de MoCA de 25. Este es uno de los estudios que les había mencionado antes del grupo en China. Nuevamente, vuelven a demostrar lo mismo que han demostrado otros estudios, que tiene el grupo endovascular, el grupo A versus el grupo B, donde la recanalización fue activa y el trastorno cognitivo mejoró. Esto lo demostraron con la escala de NIH en el grupo A, que es el grupo de endovascular. La escala NIH bajó a 2.6 versus que en el grupo B, que no fue el médico, se mantuvo en 5. Igualmente con el MoCA se normalizó. Este grupo empezó en 14 de base, y después de 6 meses de seguimiento el trastorno cognitivo se normalizó a la base de 25, mientras que el grupo B, que fue maximizado con terapia médica y no hubo reconstrucción de la carótida, se mantuvo con escalas de MoCA bajas. Esto también es otro estudio realizado por otro grupo en China. Vuelven nuevamente a demostrar lo mismo. Ellos usaron también tecnologías como el SPECT para ver los trastornos de perfusión. Y finalmente
Este es uno de los estudios que fue uno de los brazos del COS, que es del grupo de WashU, que es el registro RECON. Cuando pararon COS por futilidad, siguieron enrolando pacientes en este RECON. Es un estudio bastante elegante porque usaron la fracción de extracción de oxígeno con PET scan. Eso, como ustedes saben, es el gold estándar de perfusión. Sin embargo, el estudio no fue positivo en cuanto a la recanalización de los pacientes que fueron parte del ECIC bypass. Tienen que tener en cuenta, sin embargo, que este es otro tipo de recanalización. No estamos hablando de recanalización proximal. Les voy a mostrar aquí un ejemplo de seguramente por qué COS falló y por qué este brazo del COS no fue efectivo. Porque si ustedes ven, este es un bypass muy efectivo, donde se ve la continuidad de la temporal externa con una de las ramas de la carótida media. Existe una normalización, pero no es una normalización completa. Y lo que pensamos es que cuando uno hace un bypass, se normaliza el flujo a la cerebral media, pero no hacia zonas más profundas de la circulación carotidia o de la circulación de este hemisferio. Áreas, por ejemplo, de la cerebral anterior, donde se encuentra el sistema límbico, son áreas ejecutoras. Seguramente no llegan a normalizarse tanto si es que tenemos otro tipo de abordaje, como en este caso una reconstrucción desde abajo, desde la porción proximal de la carótida. Entonces, a pesar de eso, un subgrupo de este estudio del RECON encontraron, una vez que controlaron por la ocurrencia de TIAs y stroke, vieron que había una diferencia significativa en cuanto a funciones cognitivas. Entonces, con esto se propuso este estudio con el NIH. Es un R1, yo soy uno de los co-investigadores, como les había mencionado. El investigador principal es David Hassan. Es un estudio fase 2 prospectivo randomizado, open label. Randomizado es que los pacientes son referidos a nuestra clínica con una oclusión crónica y tenemos estos criterios de inclusión. El paciente tiene que ser obviamente más de 21 años, tiene que tener una oclusión de la carótida completa, tiene que haber tenido algún tipo de evento como un TIA, un stroke, antes de ser enrolado en el estudio. También usamos criterios de perfusión para enrolarlo en el estudio, como una prolongación del tiempo de tránsito medio, y tenemos que, no incluimos pacientes que hayan tenido disecciones, sino únicamente pacientes que tengan enfermedad aterosclerótica, y tienen que tener de base algún tipo de déficit cognitivo con una escala de MoCA menos de 26. El punto principal del estudio, el endpoint, es la habilidad cognitiva al año después del procedimiento. Y para habilidad recognitiva estoy hablando, hacemos una batería de 14 pruebas cognitivas. Es como la prueba que ustedes toman para entrar a la universidad, con 14 diferentes pruebas, para determinar en detalle qué áreas del cerebro están afectadas en estos pacientes y si es que hay mejoría a largo plazo después de la recanalización. Aparte de eso, estamos analizando la presencia de biomarcadores que se han visto, por ejemplo, en la resonancia, como por ejemplo con espectroscopía, la presencia de 1H en el centro semiovale, o también la hipoplasia de la amígdala y el hipocampus en este tipo de pacientes, porque pensamos que estas son áreas del sistema límbico que con la recanalización de la carótida con el tiempo van a recuperarse y pueden mejorar el proceso cognitivo de este tipo de pacientes. Obviamente tenemos que ver si es que el procedimiento es seguro. Entonces monitorizamos por la ocurrencia de stroke, hemorragias cerebrales o muerte. El DMSB, este es más o menos el protocolo de investigación. Hacemos un screening cuando el paciente viene a la clínica. Después hacemos la randomización en las siguientes semanas, la intervención, un seguimiento a los 6 meses y después un seguimiento al año. En total hemos enrolado 17 pacientes, 9 han ido al brazo de cirugía y 8 han ido al brazo de conservador con terapia médica maximizada. Recién tuvimos una reunión con el DSMB en la que modificamos el criterio de inclusión porque tuvimos una complicación con un paciente que tuvo un sangrado porque tenía una oclusión tipo D, y por eso creemos que las tipo D no deben de tratarse. Son lesiones mucho más difíciles de tratar porque el tramo de reconstrucción es mucho más largo. También tuvimos mala suerte porque un paciente que tuvo un procedimiento técnico excelente, a las 4 semanas el angiosil falló y tuvo una hemorragia severa del área femoral. El paciente falleció con shock hipovolémico.
Entonces, con eso el NIH nos puso con un permiso condicionado, es decir, tenemos otra complicación más y nos pueden cerrar el estudio. El problema es que estos estudios son bastante pequeños y cualquier complicación grave en 1 o 2 pacientes van a afectar el resultado de todo el cohorte porque te va a aumentar el porcentaje. La otra cosa que hemos aprendido de este tipo de pacientes son pacientes muy críticos, ¿sí? A pesar de que estén bien, cuando abrimos una carótida hay un restablecimiento de flujo de todo el hemisferio, hay un cambio de proceso de autorregulación, hay estimulación de los vasoreceptores en la porción proximal de la carótida. Muchas veces estos pacientes se ponen bradicárdicos. Entonces, este es uno de los análisis que hicimos de la fase retrospectiva cuando estábamos haciendo esto, no parte del estudio prospectivo. Vimos que 23 pacientes de los 37 que recanalizamos tuvieron eventos de bradicardia, 2 fueron sintomáticos y 1 necesitó un marcador de pasos porque se estimularon mucho los receptores. Generalmente cuando uno hace estos procedimientos de las 48 horas se normaliza en este paciente, esperamos una semana y requirió un marcador de paso. También hemos visto en análisis preliminar que este tipo de pacientes tienen como proceso de autorregulación una presión sistólica bastante alta o generalmente un poco elevada y después con el tiempo, una vez que son tratados, el grupo de cirugía empieza a bajar en el seguimiento de la presión sistólica, en tanto que el grupo que fue tratado médicamente se mantiene igual. Es decir, no solo es un beneficio del parte cognitiva, sino que también a largo plazo algunas cosas secundarias como la presión podría mejorar en este cohorte de pacientes. En el análisis preliminar hemos visto cambios de la escala de Mocha y ya son evidentes, ya existe, como nuevamente es relativamente un número bastante pequeño, pero ya se ve una pista de que hay un beneficio cognitivo en este tipo de pacientes de los que hemos tratado y están en el brazo quirúrgico. Entonces, para concluir, este es uno de los problemas que tenemos en isquemia. Muchas veces no sabemos cómo tratar este tipo de pacientes, son pacientes que generalmente no les tratamos o los dejamos ahí, pero yo creo que la razón por eso es porque, como decía el doctor Pedro Lilik, estas demencias vasculares, porque en definitiva esto se transforma con el tiempo si es que las colaterales fallan en una demencia vascular con trastornos cognitivos a largo plazo que son perceptibles solo con estudios detallados. Creemos que podemos recanalizar, estamos aprendiendo sobre la enfermedad, estamos aprendiendo sobre las mejores técnicas y cuáles son los mejores candidatos, pero yo creo que los resultados preliminares son bastante prometedores y esperemos completar el estudio para hacer un estudio más grande, multicéntrico, donde podamos tener mejor evidencia. Eso es todo, gracias.